Me llamo Julián Torres, tengo 38 años y llevo 14 trabajando como paramédico en los servicios de emergencia de Guadalajara. He visto muchas cosas en estos años, situaciones que te marcan, que te cambian la forma de ver el mundo. Pero lo que pasó aquella madrugada del 16 de marzo, en una carretera solitaria a las 4:15 de la mañana, todavía me quita el sueño algunas noches, y necesito contarlo, porque hay cosas que uno no puede guardar para sí mismo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has vivido algo inexplicable trabajando de noche, porque la verdad es que las madrugadas tienen algo especial, algo que nos conecta con cosas que no entendemos del todo. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando empecé en este trabajo, recién salido de la escuela de paramédicos, pensaba que lo más difícil sería lidiar con situaciones de extrema urgencia, con esas llamadas donde cada segundo cuenta. Y sí, eso es parte del trabajo, claro que sí, pero nadie te prepara para lo otro, para esas situaciones que no tienen una explicación lógica, para esos momentos en los que todo lo que creías saber sobre el mundo se tambalea un poco. Mi compañero de turno aquella noche era Mateo Silva, un hombre de unos 50 años que llevaba más de 2 décadas en la ambulancia. Mateo había visto de todo, o eso pensábamos. Tenía esa calma que solo da la experiencia, esa forma de hablar pausada que te hace sentir que todo va a salir bien, incluso cuando sabes que no es así. Aquella noche de marzo hacía un frío húmedo, de esos que se te meten en los huesos aunque lleves 3 capas de ropa. El cielo estaba completamente cubierto de nubes oscuras y una niebla espesa comenzaba a extenderse por las afueras de la ciudad. Eran las 3:30 de la madrugada cuando recibimos la llamada. La despachadora, con voz cansada pero profesional, nos dio las coordenadas. Carretera Federal número 45, kilómetro 63, cerca del cruce con el Camino Viejo a San Marcos. Un conductor había reportado que había visto algo en la cuneta, algo que parecía una persona tirada. No había dado más detalles, solo eso. La llamada se cortó de repente, y cuando intentaron devolverle la llamada, el teléfono ya no contestaba. Salimos de inmediato. La ambulancia atravesó las calles vacías de Guadalajara con las luces de emergencia, pintando las fachadas de los edificios con ese azul y rojo intermitente que todos conocemos. Me puse a revisar el equipo por tercera vez esa noche, más por costumbre que por necesidad. Todo estaba en orden, como siempre. Mateo conducía en silencio, con esa concentración tranquila que caracterizaba todos sus movimientos. Después de unos 20 minutos, dejamos atrás las últimas luces de la ciudad y entramos en la oscuridad profunda de la carretera. La niebla se había vuelto mucho más densa. Era como conducir dentro de una nube, con la visibilidad reducida a apenas unos metros. Los faros de la ambulancia apenas penetraban aquella masa gris y húmeda, que parecía tener vida propia. A ambos lados de la carretera se extendía un bosque denso de pinos y encinos, sus siluetas negras recortándose contra el cielo ligeramente menos oscuro. El silencio dentro de la cabina era casi opresivo, roto solo por el zumbido del motor y el roce constante de los limpiaparabrisas contra el cristal empañado. Llegamos al kilómetro 63 aproximadamente a las 4:10 de la madrugada. Mateo redujo la velocidad y comenzamos a buscar cualquier señal de la situación reportada. La carretera estaba completamente desierta, sin ningún otro vehículo a la vista. Las luces de emergencia de nuestra ambulancia creaban un efecto casi hipnótico en la niebla, reflejándose y multiplicándose en millones de gotitas suspendidas en el aire. Era como estar dentro de un caleidoscopio azul y rojo. Fue entonces cuando lo vi. A unos 50 metros adelante, en el arcén derecho de la carretera, había algo. Una forma oscura, inmóvil. Mateo también lo había visto, porque pisó suavemente el freno y la ambulancia se detuvo a unos 20 metros de distancia. Nos miramos un momento sin decir nada. Había algo en el ambiente, una tensión que no sabría explicar.
El aire parecía más denso, más pesado. Incluso el sonido del motor parecía apagado, como si la niebla absorbiera todo ruido. Bajé de la ambulancia con el maletín de primeros auxilios. El frío me golpeó de inmediato, un frío húmedo que parecía atravesar la ropa y llegar directamente a la piel. Podía sentir las gotitas microscópicas de niebla depositándose en mi cara, en mis manos. Mateo salió también, llevando la camilla plegable, y juntos caminamos hacia aquella forma oscura en el arcén. Nuestros pasos sonaban extrañamente amortiguados contra el asfalto mojado. Las luces de emergencia seguían girando detrás de nosotros, proyectando esas sombras azules y rojas que bailaban sobre la niebla y los árboles circundantes. Cuando estuvimos a unos 10 metros, pude distinguir mejor lo que teníamos delante. Era efectivamente una persona, o al menos eso parecía. Estaba sentada en el arcén, con la espalda apoyada contra el quitamiedos metálico de la carretera. Llevaba ropa oscura, lo que hacía difícil distinguir los detalles. La cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera dormida o inconsciente. No había ningún vehículo cerca, ninguna señal de cómo había llegado hasta allí. Me acerqué con cautela, con ese cuidado profesional que te enseñan en el entrenamiento. Nunca sabes con qué te vas a encontrar en estas situaciones. Podía escuchar mi propia respiración, ligeramente acelerada. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal, y no sabía muy bien por qué. Había atendido cientos de situaciones de emergencia, pero algo en esto era diferente. Había una cualidad en el silencio, en la forma en que la niebla parecía envolverlo todo, que me ponía nervioso. Llegué hasta la persona y me arrodillé a su lado. Era un hombre. Calculé que de unos 30 años, aunque con la poca luz era difícil estar seguro. Llevaba un abrigo oscuro, vaqueros y botas de trabajo. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante de tal manera que no podía verle la cara. Extendí la mano y le toqué el hombro suavemente. «Señor, ¿puede oírme? Soy paramédico, vengo a ayudarlo». No hubo respuesta. Su cuerpo estaba frío al tacto, lo cual era preocupante. Podía ser por el ambiente, claro, pero también podía indicar que llevaba mucho tiempo allí. Busqué el pulso en su cuello. Mis dedos tantearon la piel fría, buscando ese latido vital. Y lo encontré. Era débil, muy débil, pero estaba ahí. Todavía estaba con nosotros. «Mateo, tenemos pulso, pero está muy débil. Necesitamos moverlo a la ambulancia ya». Mi compañero se acercó con la camilla. Entre los dos, con mucho cuidado, comenzamos a mover al hombre. Era entonces, mientras lo sujetábamos para colocarlo en la camilla, cuando su cabeza se levantó ligeramente y pude ver su cara. Nunca olvidaré esa expresión. Tenía los ojos abiertos, completamente abiertos, pero era como si no vieran nada. Miraban hacia adelante, fijos, sin parpadear. Su piel estaba pálida, casi grisácea a la luz de las linternas. La boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Pero lo más perturbador eran sus labios. Se movían muy levemente, formando palabras que no podía escuchar. Lo colocamos en la camilla y lo llevamos rápidamente a la ambulancia. Una vez dentro, con la luz interior encendida, pude examinarlo mejor. No tenía heridas visibles, ninguna señal externa de trauma. Su respiración era superficial, pero constante. Los signos vitales estaban bajos, pero dentro de lo que podíamos estabilizar. Lo conectamos al monitor cardíaco y comencé a administrarle fluidos intravenosos. Fue entonces cuando habló. Su voz era apenas un susurro, tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Y lo que dijo me heló la sangre. No debían recogerme. No debían haberme encontrado. Mateo y yo nos miramos. Intenté mantener la calma profesional, esa distancia necesaria que te permite hacer tu trabajo sin involucrarte emocionalmente. Tranquilo, señor. Está seguro ahora. Vamos a llevarlo al hospital. ¿Puede decirnos su nombre? ¿Qué le pasó? Sus ojos se movieron lentamente hacia mí. Había algo en esa mirada que me incomodaba profundamente. No era miedo exactamente, era algo más complejo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver
como si supiera algo terrible que yo desconocía. «Mi nombre no importa», susurró, «pero el de ustedes sí, Julián Torres y Mateo Silva. Ahora sus nombres están en la lista». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No le habíamos dicho nuestros nombres. Nuestras placas de identificación estaban en los uniformes, sí, pero él no había tenido oportunidad de leerlas, y de alguna manera conocía nuestros nombres completos. Mateo, con su experiencia de décadas, mantuvo la calma. Puso la ambulancia en marcha y comenzamos a rodar de vuelta hacia Guadalajara. Yo me quedé en la parte trasera con nuestro paciente, monitorizando sus constantes vitales. El hombre había cerrado los ojos, pero sus labios seguían moviéndose, susurrando palabras que no podía entender del todo. Intenté concentrarme en mi trabajo, en los números del monitor, en asegurarme de que el fluido intravenoso corría correctamente. Pero era difícil ignorar las palabras que escapaban de sus labios. Captaba fragmentos, pedazos de frases que no tenían mucho sentido. El cruce, las 4:15, todos los que paran, la niebla no es niebla. La ambulancia avanzaba por la carretera, y la niebla parecía volverse más y más espesa. Era como si nos estuviera siguiendo, envolviendo el vehículo en una cápsula gris. Podía ver a Mateo adelante, concentrado en la conducción, sus manos aferradas al volante con más fuerza de la necesaria. Él también lo sentía, esa presencia inexplicable, ese peso en el aire. Entonces, de repente, el hombre abrió los ojos de nuevo. Esta vez su mirada era diferente, más clara, más enfocada. Se incorporó ligeramente en la camilla, lo suficiente como para que yo tuviera que sujetarlo por los hombros. «Por favor, escúchame», dijo, y ahora su voz sonaba más fuerte, más urgente. «No fue un accidente que me encontraran, fue una elección. Cada cierto tiempo, alguien tiene que estar allí, en ese punto exacto de la carretera, a esa hora exacta, y cuando alguien para a recogerlo, el ciclo continúa. Esa persona toma su lugar, y el que estaba allí queda libre. Es como un intercambio, ¿entiendes?» No entendía nada, la verdad. Pensé que quizás estaba delirando, que tal vez había ingerido alguna sustancia o que sufría algún tipo de crisis mental. Intenté calmarlo. «Tranquilo, señor. Está en shock. Vamos a llegar al hospital y allí podrán ayudarlo correctamente». Él negó con la cabeza con vehemencia, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No lo entiendes. Yo estuve en esa carretera durante 3 meses. 3 meses sentado en ese arcén, esperando, sintiendo como algo me consumía lentamente. No podía moverme, no podía irme. Solo podía esperar a que alguien parara. Y finalmente ustedes lo hicieron. Ustedes rompieron el ciclo al recogerme. Y ahora uno de ustedes tiene que tomar mi lugar». El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Sus constantes vitales estaban subiendo, su respiración se aceleraba. Yo intentaba mantener la situación bajo control, pero la verdad es que sus palabras me estaban afectando más de lo que quería admitir. Mateo gritó desde la cabina. «¿Todo bien ahí atrás?» «Sí, todo controlado», respondí, aunque no estaba seguro de ello. El hombre me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Sus dedos se clavaban en mi piel a través del uniforme. «Tienes que prometerme algo», dijo, y su voz temblaba. «Cuando llegues al hospital, cuando me dejen allí, no vuelvan por esa carretera. Nunca. Tomen cualquier otro camino, pero no esa carretera. Especialmente no a esa hora. Porque si vuelven, si pasan por ese kilómetro 63 cerca de las 4:15, verán algo. Y si paran a mirar, si intentan ayudar como hicieron conmigo, será demasiado tarde». Sus palabras quedaron flotando en el aire de la ambulancia. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería descartarlo como los delirios de un hombre en crisis, pero otra parte, una parte más profunda y primitiva, sentía que había verdad en lo que decía. Había algo en sus ojos, en la desesperación de su voz, que era imposible ignorar. Finalmente llegamos al Hospital Regional de Guadalajara. Las luces brillantes del área de emergencias parecían casi cegadoras después de la oscuridad de la carretera. Sacamos la camilla y la llevamos rápidamente adentro. El personal médico nos recibió y mientras transferíamos al paciente, intenté explicar la situación.
encontrado en la carretera sin identificación, posible hipotermia, estado mental alterado. El hombre me miró una última vez mientras lo llevaban. Sus labios formaron unas palabras que no escuché, pero que pude leer. Lo siento. Y luego desapareció tras las puertas del área de tratamiento. Mateo y yo nos quedamos allí un momento, en el área de recepción, llenando los formularios necesarios. No hablamos mucho. Creo que ambos estábamos procesando lo que había pasado. Cuando terminamos, ya eran casi las 6 de la mañana. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. ¿Qué piensas de todo esto?, me preguntó Mateo mientras caminábamos de vuelta a la ambulancia. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupado. Probablemente alguna sustancia en su sistema o algún episodio mental. Ya sabes cómo son estas cosas. Mateo asintió, pero pude ver en sus ojos que él tampoco estaba convencido. Había visto y sentido lo mismo que yo. Los días siguientes fueron normales, o al menos intenté que lo fueran. Seguí con mis turnos, atendí emergencias, hice mi trabajo, pero no podía quitarme de la cabeza aquella madrugada en la carretera. Pregunté en el hospital por el hombre que habíamos llevado. Me dijeron que había pasado 2 días en observación y luego había sido dado de alta. Aparentemente no tenía ningún problema físico. No había registro de su nombre ni de a dónde fue después de salir. Intenté olvidarlo, de verdad que lo intenté, pero había algo que no me dejaba. Una semana después del incidente, estaba revisando los archivos de llamadas antiguas en la estación, buscando información sobre otras emergencias en esa zona. Y encontré algo perturbador. En los últimos 5 años, había habido al menos 12 reportes de personas encontradas en el kilómetro 63 de esa carretera. 12 veces, equipos de paramédicos habían recogido a alguien en ese punto exacto. Y siempre era cerca de las 4:15 de la madrugada. Le comenté esto a Mateo. Él había hecho su propia investigación y había encontrado algo aún más inquietante. De los 24 paramédicos que habían estado involucrados en esos 12 incidentes anteriores, 8 habían pedido traslados a otras ciudades poco después. 3 habían renunciado completamente al trabajo de emergencias y 2 habían desaparecido sin dejar rastro. «No vamos a volver por esa carretera», dijo Mateo, y era más una orden que una sugerencia. «Hay otras rutas. Podemos tomar la autopista que está a solo 20 kilómetros al norte. Toma un poco más de tiempo, pero no importa. Estuve de acuerdo, y durante meses lo cumplimos. Cada vez que teníamos una llamada que nos llevaría cerca de esa zona, encontrábamos otra ruta. Nos volvimos expertos en caminos alternativos, en atajos que evitaban el kilómetro 63 de la carretera federal 45. Pero hace 3 semanas, algo pasó que me tiene todavía más preocupado. Recibimos una llamada de emergencia a las 3:15 de la madrugada. Un caso grave, una persona con complicaciones respiratorias severas en un rancho aislado. La única forma de llegar a tiempo era por esa carretera. No había otra opción. Si tomábamos la ruta alternativa, llegaríamos 20 minutos tarde, y 20 minutos podían ser la diferencia entre la vida y la ausencia de vida. Mateo y yo nos miramos. Sabíamos lo que teníamos que hacer. El juramento que habíamos hecho al convertirnos en paramédicos era claro: ayudar a quien lo necesitara, sin importar las circunstancias. No podíamos dejar que alguien sufriera por nuestros miedos, por nuestras supersticiones. Así que fuimos. Tomamos esa carretera, y mientras nos acercábamos al kilómetro 63, miré el reloj del tablero. Eran las 4:12 de la madrugada. Ambos nos pusimos tensos. La niebla había vuelto no tan espesa como aquella vez, pero estaba allí, flotando sobre el asfalto como un recordatorio. Pasamos por el punto exacto. El arcén donde habíamos encontrado al hombre estaba vacío. No había nada allí, nada visible al menos, pero juro que sentí algo, un frío que no venía del aire exterior, sino de algún lugar más profundo, como si algo invisible nos estuviera observando, esperando. Llegamos al rancho, atendimos la emergencia, salvamos una vida, hicimos nuestro trabajo, y en el camino de vuelta, ya con el sol comenzando a salir, volvimos a pasar por ese kilómetro 63.
A la luz del día, parecía un tramo de carretera como cualquier otro. Árboles a los lados, asfalto gris, el quitamiedos metálico que separa la carretera del bosque. Pero yo sé que hay algo más, algo que no puedo explicar con lógica o ciencia, algo que espera en ese punto, en esa hora específica. Y aunque pasamos por allí y nada nos pasó, no puedo evitar preguntarme, ¿fue porque no era la hora exacta? ¿O fue porque el ciclo ya tiene a alguien más? He pensado mucho en aquel hombre, en lo que dijo sobre tomar su lugar, sobre el intercambio. ¿Qué era exactamente lo que esperaba allí en la niebla? ¿Y por qué necesitaba a alguien que parara, que ofreciera ayuda? Hay tantas preguntas sin respuesta. Lo que sí sé es que ya no miro las carreteras de la misma forma, especialmente de noche, especialmente cuando hay niebla. Cada vez que veo a alguien en el arcén, una parte de mí se tensa, preguntándose si será otro caso, si será el comienzo de un nuevo ciclo. Y cada vez que miro el reloj y veo que son las 4:15 de la madrugada, no importa dónde esté, siento ese frío recorrerme la espalda. Mateo ya no habla del tema. Creo que ha decidido que es mejor no pensar en ello, seguir con su vida, hacer su trabajo. Y tal vez tenga razón. Tal vez lo mejor es continuar adelante, ayudar a quien podamos ayudar, y no obsesionarse con las cosas que no podemos explicar. Pero yo necesitaba contar esta historia. Necesitaba compartir lo que pasó aquella madrugada en la carretera, lo que recogimos a las 4:15. No sé si me creerán. No sé si importa que me crean. Solo sé que es verdad, tan verdad como que estoy sentado aquí escribiendo esto. Y si alguna vez se encuentran conduciendo por la carretera federal 45, cerca de Guadalajara, y ven a alguien sentado en el arcén del kilómetro 63, especialmente si es de madrugada y hay niebla, por favor, piénsenlo 2 veces antes de parar. Piensen en lo que podría significar, porque algunas ayudas tienen un precio que no estamos preparados para pagar. He seguido trabajando como paramédico, sigo respondiendo a llamadas, sigo ayudando a las personas que lo necesitan. Ese es mi trabajo, mi vocación. Pero ahora llevo conmigo algo más. La conciencia de que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que esperan en la oscuridad, en la niebla, en esos lugares y momentos que están justo en el límite entre lo normal y lo inexplicable. La vida continúa, las ambulancias siguen saliendo cada noche, las emergencias siguen ocurriendo, y nosotros, los paramédicos, seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero ahora, cuando salgo en la madrugada, cuando la ciudad duerme y las carreteras están vacías, llevo conmigo esa historia, esa advertencia, y cada noche, en algún lugar de mi mente, escucho esas palabras susurradas. No debían haberme encontrado. Tal vez algún día entienda completamente lo que pasó. Tal vez encuentre una explicación lógica para todo. O tal vez algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio, recordándonos que por mucho que creamos saber sobre el mundo, siempre hay algo más. Algo que acecha en los márgenes de nuestra comprensión. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, seguir ayudando, seguir viviendo, pero con los ojos un poco más abiertos, con la mente un poco más atenta a esas señales que tal vez antes ignoraba, porque ahora sé que el mundo es más amplio y más extraño de lo que pensaba, y eso, de alguna forma, me ha cambiado para siempre. Bueno, esta ha sido mi historia. Espero que les haya gustado, aunque sé que probablemente les haya dejado con más preguntas que respuestas. Si tienen alguna experiencia similar, algo que les haya pasado en la noche, en la carretera o en su trabajo, déjenmelo en los comentarios. Me encantaría saber que no soy el único que ha vivido algo así. Y si les gustó este relato, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Compártanlo con alguien a quien le gusten estas historias, porque entre más seamos compartiendo estas experiencias, más podremos entender lo que realmente está sucediendo ahí afuera. Cuídense mucho, especialmente si conducen de noche, y nos vemos en el próximo video.